Quiero pedirles que respiren profundo, profundo, profundo y suelten completamente. Y les voy a pedir que bajen todas sus barreras, las más profundas, las más secretas, todas esas barreras, todas las barreras que les estén impidiendo recibir completamente de esa realidad expansiva y diferente que pueden elegir. Y también todas las expectativas que tengan de mí, que tengan de este 30 por 30, que tengan de todo lo que pueden recibir de esta realidad MEST. Lo podemos liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, los 100, cortochicos, pobad, creaciones, bases y más allá. Y la realidad MEST es todo lo que hemos hecho fundamental en nuestra realidad, ¿vale? MEST, M significa materia, E significa energía, S significa espacio y T significa tiempo, ¿vale? Entonces, literal, es la duda que estamos usando para que las cosas nos importen y hacer lo correcto o lo incorrecto, lo positivo, lo negativo. Pero realmente la parte que nos lleva a que algo nos controle es la materia y el tiempo, porque el espacio y la energía literal es lo que somos, pero muchas veces no elegimos ser. Así que todo lo que está trayendo esto y está llevándose lo podemos liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipóstol, 100, cortochicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y cuando estamos haciendo la realidad MEST más potente de lo que somos, estamos apagando completamente todo lo que podemos ser. Así que todos los lugares y espacios en donde no habían elegido completamente recibir más de lo que son y del espacio y la energía y soltar completamente la materia y el tiempo, lo podemos liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, Postpobat, creaciones, bases y más allá. Así que vamos a empezar con este aclarador y es cuánto de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas que te impiden disfrutar de la magia, milagros y el caos de la convergencia de posibilidades. Y todo lo que esto hace que exista por un diosillón lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, los 100, cortochicos, pobal, creaciones, bases y más allá. ¿Y cuánta de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades? Y todo lo que hace que esto exista lo podemos liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, los 100, cortochicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas? Disfrutar de la magia, de los milagros y del caos de la convergencia de las posibilidades y todo lo que hace que esto exista. Lo podemos liberar, destruir, es crear ahora un diosillón, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, los 100, chicos, pobad, creaciones, bases y más allá. Ok, ¿y cuánto de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades? Y todo lo que esto hace que exista por un diosillón lo destruimos y descreamos ahora. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, los 100, cortochicos, pobad, creaciones, bases y más allá. Y respiran profundo y suelten completamente toda la energía aquí en su cuerpo. Súper. Seguimos. ¿Y cuánta de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades? Y todo lo que esto es que hace que exista por un diosillón, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, los 100, cortochicos, pobad, creaciones, bases y más allá. ¿Y cuánto de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de convergencia de posibilidades? Y todo lo que esto hace que surja, lo podemos liberar, destruir, es crear ahora, por favor.
Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100, cortochicos, pobad, creaciones, bases y más allá. ¿Y cuánta de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades y todo lo que hace que esto exista por un diosillón lo destruimos y descreamos ahora, por favor? Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100, cortochicos, pobad, creaciones, bases y más allá. ¿Y cuánta de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades? Y todo lo que esto hace que exista por un diosillón lo podemos destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100, cortochicos, pobad, creaciones, bases y más allá. ¿Y cuánto de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades? Y todo lo que esto hace que exista por un diosillón, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100, cortochicos, pobad, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánto de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades? Y todo esto que hace que exista por un diosillón, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100, con los chicos, pobad, creaciones, bases y más allá. ¿Y cuánta de esta realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades? Y todo lo que esto hace que surja, lo podemos liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100, cortochicos, pobad, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánto de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades? Y todo lo que esto hace que exista, lo podemos liberar, destruir, es crear ahora por un diosillón. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100, cortochicos, pobad, creaciones, bases y más allá. Y suelten completamente el control, respiren profundo. Respiren profundo. Súper. Ok. ¿Cuánta de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades? Y todo lo que esto hace que surja, lo podemos liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100, cortochicos, pobad, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades? Y todo lo que hace que esto exista por un diosillón, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100, cortochicos, pobad, creaciones, bases y más allá. Ok, ¿cuánta de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos completamente de la convergencia de posibilidades y todo lo que esto hace que exista por un diosillón? Lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100, cortochicos, pobad, creaciones, bases y más allá. Ok, ¿cuánto de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades? Y todo lo que esto hace que exista, lo podemos liberar, destruir, es crear por un diosillón. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100, cortochicos, pobad, creaciones, bases y más allá. Ok, ¿cuánta de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades? Y todo lo que esto es y hace que surja por un diosillón, lo destruimos y descreamos ahora, por favor.
Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, tolo 100, corto chicos, pobad, creaciones, bases y más allá. Ok. ¿Cuánta de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, en los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades? Y todo lo que esto hace que surja, lo podemos liberar, destruyes, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, los 100, corto chicos, pobad, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades? Y todo lo que esto hace que exista por un diosillón lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, los 100, corto chicos, podat, creaciones, bases y más allá. Ok, ¿cuánta de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades? Y todo lo que esto hace que exista por un diosillón lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, los 100, corto chicos, pobad, creaciones, bases y más allá. Respira profundo, profundo. Y baja más tus barreras, baja completamente más y más tus barreras. Así que, ¿cuánta de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades y todo lo que hace que eso exista por un diosillón? Lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, los 100, corto chicos, pobad, creaciones, bases y más allá. ¿Y cuánta de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades? Y todo lo que esto hace que surja, por un diosillón lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, los 100, corto chicos, pobad, creaciones, bases y más allá. ¿Y cuánta de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros, el caos de la convergencia de posibilidades? Y todo lo que esto hace que exista por un diosillón, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, los 100, corto chicos, pobad, creaciones, bases y más allá. Así que, ¿cuánto de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio y a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades? Y todo lo que esto hace que exista por un diosillón, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, los 100, corto chicos, pobad, creaciones, bases y más allá. ¿Y cuánto de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades? Y todo lo que eso hace que exista por un diosillón, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, los 100, corto chicos, pobad, creaciones, bases y más allá. ¿Y cuánto de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades? Y todo lo que eso hace que exista por un diosillón, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, los 100, corto chicos, pobad, creaciones, bases y más allá. ¿Y cuánta de la realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades? Todo lo que esto hace que exista por un diosillón, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, los 100, corto chicos, pobad, creaciones, bases y más allá. ¿Y cuánta de esta realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades? Y todo lo que eso hace que exista por un diosillón, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, los 100, corto chicos, pobad, creaciones, bases y más allá. ¿Y cuánta de la realidad MEST estás usando
para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades. Y todo lo que esto hace que exista por un diosillón, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100, cortochicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Y cuánto de esta realidad MEST estás usando para crearte a ti mismo, a tu negocio, a tus finanzas, que te impide disfrutar de la magia, los milagros y el caos de la convergencia de posibilidades? Y todo lo que esto hace que exista por un diosillón, lo desarrollamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100, cortochicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y todos los lugares en donde has hecho a la materia, al espacio, al tiempo, a la energía más relevante que a lo que tú sabes que estás disponible, lo podemos liberar, destruyes, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100, cortochicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y todos los lugares en donde has hecho a la materia y al tiempo un actualizador de inteligencia artificial para siempre crear desde el pasado y nunca crear completamente desde un espacio infinito en donde sabes que está todo disponible, lo podemos liberar, destruyes, crear ahora, por favor. Gracias, has acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100, cortochicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Así que cuánto más podría recibir completamente de esta realidad MEST en donde tú recibes completamente de la energía y del espacio y sueltas todos los lugares en donde has hecho más relevante a la materia y al tiempo. Y todo lo que les esté impidiendo esto lo podemos liberar, destruir, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100, cortochicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Así que, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar aún más esto? Gracias, gracias, gracias.